Wow, impresionante este niño, cómo Dios lo usa para predicar esta campaña. Vamos a escuchar este video completo porque sé que esta palabra impactará tu vida. Hermanos, amigos, niños, vecinos, esta es la tercera noche de campaña. Seguimos predicando el Evangelio de Jesucristo y esta noche voy a predicar bajo el tema un corazón limpio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? A su nombre, a su nombre. Un corazón es un órgano que se encuentra en el cuerpo humano que bombea sangre, y el corazón también se refiere al alma de vida del hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? A su nombre, a su nombre. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 2 que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y ese hombre se llamó Adán. Y Dios le dijo a Adán: Adán, no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque en el día que comieres de ese árbol morirías. Y Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y su corazón se le contaminó. Y en este tiempo hay muchas personas que son como Adán, que están desobedeciendo la orden de Dios. ¡Aleluya! Y ese pecado se llama desobediencia. Y cuando Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, Adán tenía el corazón limpio. Pero cuando Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, su corazón se le contaminó. Porque el pecado contamina el corazón del hombre. Por eso es que apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para limpiar nuestros corazones con su sangre preciosa. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 1 versículo 7 que en la sangre de Cristo tenemos perdón de pecado. Que en la sangre de Cristo tenemos perdón de pecado. Porque Cristo perdona los pecados de los pecadores, de los brujos, de los hechiceros, de los descarriados, de los ladrones, solo si se arrepientan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¡A su nombre! ¡A su nombre! La Biblia dice, les voy a contar una historia de dos hermanos, Caín y Abel. Adán y Eva tuvieron dos hijos. El primer hijo se llamó Caín y el segundo hijo se llamó Abel. Por eso es que Caín era el mayor, porque nació primero. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 4 versículo 8 que Caín le dijo a su hermano Abel: salgamos al campo, y el campo representa el mundo, y para allá fueron Caín y Abel, y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el corazón de Caín se contaminó, y ese pecado se llama homicidio, que es matar a una persona. Y en este tiempo hay muchas personas que son como Caín, que están tratando de matar a sus hermanos. Y la Biblia dice en Génesis que Abel era un hombre de ministerio, porque su trabajo era pastor de ovejas, y el espíritu de Caín lleva a matar los ministerios que Dios le ha entregado. Y por eso esta noche te presento a Jesucristo para que le aceptes a tu corazón y no mates a tu hermano, sino que lo ames, porque Dios es amor. Porque la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 11 que dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, que nos amemos unos a otros, porque Dios es el Dios de amor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Les voy a hablar sobre la historia de Moisés. Moisés era un levita, porque era de la tribu de Leví. Y Moisés vivía en Egipto, a donde había mucho calor. Porque había mucho calor, porque era un desierto. Y un día Moisés se encontró a un guardia egipcio golpeando a un hebreo. Y Moisés se metió en la pelea, y Moisés defendía al hebreo, y Moisés mató al guardia egipcio, y el corazón de Moisés se contaminó. Y ese pecado se llama homicidio, que es el mismo pecado
Aleluya. Y Moisés enterró al guardia egipcio en la arena del desierto. Y en este tiempo hay mucha gente que son como Moisés, que están enterrando el pecado en la arena, que están tapando el pecado en la arena, que están ocultando el pecado en la arena. Y tú, amigo, tú necesitas un encuentro con Dios, porque Moisés tuvo un encuentro con Dios a través de una zarza ardiente que ardía en el fuego de Dios. Y Dios le dijo a Moisés a través de la zarza ardiente que ardía en el fuego: Moisés, métete la mano en el corazón. Y Moisés se metió la mano en el corazón y se la sacó. Y vio que su mano estaba blanca, llena de letras. Y que significa eso, amigo, que Dios le estaba limpiando el corazón de Moisés. Cuando Moisés mató al guardia egipcio, y así mismo Cristo quiere limpiar tu corazón. Porque Cristo vino a limpiar nuestros corazones con su sangre preciosa. ¿Cuántos van a dar la gloria a Dios? Y Él vino para darnos salvación y la vida eterna. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Papi, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Les voy a hablar sobre el segundo pecado de Moisés. Moisés subió al monte Sinaí a hablar con Dios, a escribir los 10 mandamientos en la tabla de la ley. Y allá arriba Moisés estaba hablando con Dios, orando, clamando, exaltando su nombre, escribiendo los 10 mandamientos en la tabla de la ley. Y cuando Moisés bajó del monte Sinaí, vio que los israelitas estaban adorando a un Dios falso. Vio que los israelitas estaban adorando a un becerro de oro. Y Moisés se puso tan bravo que rompió las tablas de la ley, que quebró los 10 mandamientos. Y ese pecado se llama bravura. Y en este tiempo hay mucha gente que son como Moisés, que se ponen bravos y comienzan a quebrar las cosas. Después de escuchar esta predicación que hace este niño en una campaña, no queda duda alguna de que Dios escogió a los niños para predicar en esta temporada y en este tiempo. En los tiempos antiguos, los apóstoles quisieron apartar a los niños del Señor, pero Él le dijo: no se los impidáis, por favor, ellos también tienen parte en el reino. Los niños tienen un ministerio, tienen una palabra, tienen un llamado. Y este niño es impresionante cómo predica, cómo habla la palabra de Dios en una campaña delante de muchas personas y ora por ellos, confiado y creyendo que el Señor lo va a respaldar, porque Dios escogió a los niños para hablar en este tiempo. Dios ha seleccionado niños para hablar en esta temporada, en este año, en estos tiempos. Dios escogió a los niños para hablar a través de su boca. Creo en el nombre de Jesús que tus niños, tus hijos también predicarán, hablarán de Jesús, predicarán la palabra, porque es una promesa del Señor. La promesa es que los niños también van a predicar. La Biblia dice que aún de los que maman, Él fundó la alabanza, colocó algo especial en su boca. Los niños son la herencia del Señor que colocó en los seres humanos, en la tierra. Es la semilla que el Señor colocó para extender el reino, predicar la palabra con denuedo, con libertad. Por eso cuando vemos a este niño en las redes sociales predicando, es impresionante cómo habla con claridad, sin temor alguno, porque Dios es quien lo está respaldando. Creemos en el nombre poderoso de Jesús que Dios lo seguirá usando cada día más cuando predique. Es hermoso verlo y es digno de aplaudirlo, porque no todos los niños predican con ese denuedo. Hay muchas veces que tenemos pequeños niños que van a la iglesia pero no predican, pero este niño habla con una libertad y una seguridad, un mensaje muy fuerte, toca los corazones, confronta, habla de cambiar, de soltar el pecado, dejar atrás muchas cosas que en realidad el ser humano tiene que dejar. Pero este niño es usado por Dios para confrontar vidas a través de la palabra del Señor. Qué bueno, Dios lo bendiga y que la paz de Dios gobierne en tu corazón.